Aayita se había acostumbrado a que la miraran de manera diferente desde que era niña. Creció más rápido que las otras chicas apache, más alta, con hombros más anchos, brazos más fuertes. Mientras las mujeres de la tribu aprendían a ser suaves y a bajar la cabeza, Aayita aprendía a cargar cubos de agua más pesados, a transportar leña más lejos y a aguantar más tiempo. La gente decía que era demasiado como un hombre, que una mujer como ella nunca sería amada. Los blancos también la miraban de forma distinta, pero no con miedo. Era una mezcla de curiosidad y desprecio. Susurraban a sus espaldas, burlándose de su altura y de su complexión. Dos mundos, dos comunidades, y Aayita no pertenecía a ninguno. A los 25 años, Aayita contrajo un matrimonio que ambos lados considerarían un error. Jacob Caldwell, un ranchero viudo que vivía solo en la pradera, no buscaba a la mujer perfecta. Solo quería que su casa se sintiera un poco menos vacía. Y Aayita, con todas sus diferencias, dijo que sí, no por esperanza, sino porque estaba simplemente demasiado cansada de estar sola. Aquella tarde, después de una sencilla ceremonia nupcial, el viento barría la hierba seca detrás de los establos de caballos. Aayita estaba sentada allí, con las manos apretando su vestido de piel de ciervo. Cuando Jacob se acercó, ella no se apartó, pero las lágrimas llegaron de todos modos. Imparables. Apoyó la cabeza en su pecho, su alto cuerpo temblando como el de una niña que había soportado demasiado durante demasiado tiempo. Su voz se quebró en sollozos mientras susurraba, duele tanto. No puedo soportarlo. Jacob la rodeó con sus brazos y, por primera vez, sintió de verdad que el dolor de esta mujer no estaba en la superficie. Estaba enterrado en 25 años de rechazo y en un corazón al que nunca se le había permitido creer que era digno de amor. La noche cayó sobre el rancho Calpel en un silencio espeso y pesado. Dentro de la pequeña casa de madera, la chimenea crepitaba con constancia, proyectando un suave resplandor naranja sobre las paredes descoloridas por los años. Aayita estaba de pie junto a la cama, sus grandes manos aferrando el dobladillo de su vestido de piel de ciervo. Era más alta que la mayoría de las mujeres que Jacob había conocido, de hombros anchos, de constitución sólida. Y en aquel momento, toda esa fuerza parecía haber desaparecido. No podía obligarse a mirarlo a los ojos. Jacob, su voz tembló. Tengo miedo. Jacob dejó la lámpara de aceite y se acercó despacio, cuidando de mantener cierta distancia, como si temiera asustarla. No dijo nada. Solo esperó. Aayita tomó una profunda respiración y entonces las palabras que había enterrado durante 25 años salieron como un dique que se rompe. Habló de las miradas burlonas en la tribu, de los susurros que decían que no era verdaderamente una mujer. Le contó de los hombres que la habían mirado con ridículo, comparando su cuerpo al de un guerrero, al de un hombre, como si su apariencia fuera un pecado. Siempre decían que la primera noche dolería, dijo suavemente, con la voz quebrada, que alguien como yo solo traería decepción. Por primera vez alzó la vista hacia Jacob. Y en sus ojos había un miedo crudo, sin ocultar. Tengo miedo de que te arrepientas de verme. Tengo miedo, de que pienses que te casaste con la persona equivocada. A Jacob se le retorció algo en el pecho. Ante él no estaba la mujer fuerte de la que hablaba la gente, sino un alma desgastada por una vida entera de juicios. Se acercó un paso más, lo bastante lento como para que Aayita pudiera retroceder si quisiera, pero ella no se movió. Extendió la mano, sin tocarla todavía. Aayita, dijo con suavidad, su voz baja y firme. No me casé contigo porque me recordaras a alguien más. Me casé contigo porque eres tú. Ella tembló cuando él posó ligeramente la mano en su brazo. No era un gesto posesivo, sino una petición de permiso. Aayita contuvo el aliento. Luego hizo un pequeño asentimiento. Tengo miedo del dolor, susurró. Miedo de que mi cuerpo esté mal. Jacob la atrajo hacia sus brazos, dejando que apoyara la frente en su pecho. Si esta noche solo hablamos, dijo, eso es suficiente. No tengo prisa. No voy a ninguna parte. Aayita cerró los ojos. Bajo la luz parpadeante del fuego,
Por primera vez en su vida sintió que su miedo era escuchado, no burlado, no ignorado. Y aunque la noche aún era larga, Aayita empezó a comprender algo pequeño, pero profundamente importante. Tal vez, por una vez, no tenía que soportarlo todo sola. Jacob no se apresuró a tocar a Aayita. Simplemente se sentó en la silla de madera junto a la chimenea, dejando que el silencio se extendiera por sí mismo, como quien da tiempo a un caballo asustado para que se calme. La luz del fuego se reflejaba en sus ojos grises, firme, tranquila y sin juicio. «Sabes», dijo despacio, «mi difunta esposa también pensaba que no era suficiente». Aayita abrió los ojos sorprendida. Jacob rara vez hablaba de la mujer que había perdido. Su voz se volvió más suave, no cargada de pena, sino teñida de un recuerdo sereno que había aprendido a reposar. Era pequeña, delicada, pero siempre temía no merecer a nadie. Antes de partir, me tomó la mano y dijo algo que nunca he olvidado. Jacob miró las llamas. La bondad es lo único que importa. Luego se volvió hacia Aayita, con la mirada inquebrantable. He vivido según esas palabras desde entonces. Aayita sintió que se le cerraba la garganta. Ningún hombre le había hablado así. Sin lástima, sin curiosidad morbosa, solo con respeto sencillo. Jacob se levantó y se acercó. Luego se detuvo. «No quiero que soportes nada más», dijo. «Ni esta noche. Ni nunca». Extendió la mano de nuevo, esta vez rozando el dorso de la de ella. Aayita no se apartó. Su mano era cálida, firme y segura. «Lo haré fácil», susurró. «Vamos a tu ritmo. Paramos cuando quieras». Aquellas palabras fueron como lluvia suave sobre la tierra reseca dentro de Aayita. Tomó una profunda respiración, sintiendo que su corazón se desaceleraba por primera vez en lo que parecía una eternidad. «No tienes que ser diferente», continuó Jacob. «No tienes que ser más pequeña. No tienes que ser más suave. He vivido solo demasiado tiempo y necesito a alguien que pueda estar a mi lado». Aayita bajó la cabeza, apoyando la frente en su pecho. Esta vez no lloró. Solo dejó escapar un largo suspiro, como si dejara caer una carga que había llevado toda la vida. «Nunca pensé», dijo suavemente, «que alguien esperaría por mí». Jacob la rodeó con los brazos, abrazándola cerca pero no demasiado fuerte. «Estoy aquí», dijo. «Y esperaré todo el tiempo que haga falta». En aquella vieja casa de madera, con el crepitar del fuego y el viento nocturno afuera, Aayita empezó a comprender algo que nunca le habían enseñado: la suavidad no la hacía débil. Le permitía ser ella misma. Aquella noche transcurrió despacio, como si incluso el tiempo entendiera que no había necesidad de apresurarse. El fuego de la chimenea se apagó, dejando solo brasas incandescentes. Jacob extendió una gruesa manta sobre la cama y luego retrocedió, dejando que Aayita decidiera por sí misma. Ella permaneció allí un largo momento, escuchando el ritmo de su propia respiración. Luego, muy suavemente, dio un paso adelante, no porque se sintiera obligada, sino porque por primera vez en su vida se sentía segura junto a un hombre. Se acostaron uno al lado del otro, nada más. Jacob apoyó el brazo detrás de su espalda. Inspiró profundamente, como si luchara con algo dentro de sí. «He esperado mucho tiempo», admitió, con voz baja. Luego se contuvo. «Lo siento. No quería hacerte sentir presionada». Se mantuvo lo bastante cerca para que ella supiera que estaba allí, pero nunca la sujetó con fuerza. Aayita se volvió hacia él, dudó un instante y luego apoyó la cabeza en su pecho. Su cuerpo alto y fuerte seguía tenso, como preparándose para que algo saliera mal, pero nada lo hizo. Solo había calor. Solo el latido constante del corazón de Jacob bajo su oído. Solo su mano posada suavemente en su brazo, los dedos rozando lentamente la tela suave de piel de ciervo. Sin prisa. «¿Estás bien?», preguntó él en voz baja. Aayita sintió y luego susurró, casi sorprendida de sí misma: «Sí». Jacob apretó suavemente el brazo, no para poseer, sino para tranquilizar. «Entonces esta noche», dijo, «que esto sea suficiente».
Hablaron durante horas sobre la pradera en sequía, sobre las mañanas en que Jacob se despertaba solo durante años, sobre la infancia de Agita en la que siempre tuvo que ser más fuerte de lo necesario. Jacob escuchaba sin interrumpir, sin corregir su historia. De vez en cuando, se inclinaba para depositar un suave beso en su frente. No una promesa, no una petición, solo presencia. No eres demasiado, Agita, susurró Jacob en la oscuridad. He vivido entre viento y piedra toda mi vida. Necesito a alguien lo bastante fuerte para estar conmigo. Agita cerró los ojos. Aquellas palabras llegaron más profundo que nada que hubiera oído antes. Se acercó un poco más y rodeó con sus grandes brazos a Jacob. Torpe, vacilante, pero real. Aquella noche no cruzaron ninguna línea. Pero en esa cercanía, Agita sintió algo que nunca había sentido antes, su cuerpo ya no era algo que debía defender. Era simplemente un lugar donde se le permitía estar. Y por primera vez, el sueño llegó sin miedo. La mañana llegó más suavemente de lo que Agita jamás había imaginado. La luz del sol se filtraba por las rendijas de las contraventanas de madera, tocando su rostro como un saludo tentativo. Abrió los ojos, sobresaltada un breve segundo, y luego recordó dónde estaba. En la casa de Jacob, en los brazos de un hombre que aún dormía, respirando con calma, que no se había ido cuando la noche terminó. Aquella sensación le calentó el pecho de una forma extraña y desconocida. Agita se movió ligeramente, cuidando de no romper lo que fuera frágil que se había instalado entre ellos. Jacob abrió los ojos, sin sobresalto, solo sonriendo. «Buenos días», dijo, con voz baja y ronca. Ella asintió y luego, casi sin darse cuenta, le devolvió la sonrisa. Una sonrisa pequeña. Una que nunca había encontrado camino a su rostro cuando estaba cerca de otros. Jacob se incorporó, atizó el fuego y empezó a hervir agua para el café. Se movía despacio, sin darle la espalda demasiado tiempo, como para asegurarse de que ella seguía bien. Desayunaron en un silencio cómodo. Nadie forzaba las palabras. Cuando Jacob volvió a su lado, Agita de pronto extendió la mano y tocó ligeramente su brazo. Un roce breve, pero suyo para dar. Jacob se detuvo de inmediato. «¿Está bien?», preguntó. «Sí», susurró a Agita. «Solo quería probar». Él asintió, dejándola guiar cada paso. Agita lo tocó de nuevo, esta vez más tiempo. Sintiendo el calor a través de la tela áspera de su camisa. Ya no temblaba como la noche anterior. Lo que quedaba era una curiosidad cautelosa, como quien mete el pie en el agua por primera vez tras un largo invierno frío. Se sentaron más cerca. Cada toque seguía siendo lento, con capas de tela de por medio, nunca apresurado. Jacob no la guiaba, no la empujaba. Simplemente estaba allí, respondiendo cuando ella se acercaba, deteniéndose cuando ella se tensaba. «Puedes decir parar en cualquier momento», le recordaba, «y yo escucharé». Y esta vez, Agita le creyó. Apoyó la cabeza en su hombro, respirando profundamente. Absorbiendo el olor a madera, a humo, a un lugar que se sentía seguro. Los miedos que habían echado raíces en ella no desaparecieron, pero ya no controlaban cada respiración. «Nunca pensé», dijo suavemente, «que mi cuerpo pudiera ser algo más que una carga». Jacob apretó suavemente su mano. «No lo es», dijo. «Es parte de ti. Y tú eres suficiente». Agita cerró los ojos. En aquel momento, el miedo dio paso a algo nuevo. No valentía, sino permiso para creer. Y desde allí, los primeros pasos del descubrimiento se sintieron más ligeros que nunca. Aquella tarde se desvaneció despacio, como si la misma pradera contuviera la respiración. La luz dorada del sol entraba en ángulo por la ventana de madera, proyectando un tono cálido y suave en la habitación. Agita estaba de pie junto a la ventana, mirando la hierba que se mecía con el viento. Su espalda estaba recta, pero ya no tensa. La fuerza de su postura seguía allí, pero esta vez no cargaba el peso de la defensa. Jacob estaba detrás de ella, lo bastante cerca para que sintiera su calor, pero sin tocarla.
Había aprendido la lección más importante en las horas que habían compartido: esperar también podía ser un acto de amor. Aayita se volvió. Sus ojos ya no se desviaban. Aún había un rastro de nerviosismo, pero debajo estaba una verdadera disposición, no nacida de obligación, no impulsada por el miedo a ser abandonada. Creo que estoy lista, dijo suavemente. Sí, si tú todavía estás aquí. Jacob asintió. Estoy aquí. Sin grandes promesas, sin prisa, solo presencia. Se acercaron el uno al otro despacio, cada movimiento intercambiado mediante miradas, mediante respiraciones. Jacob dejó que Aayita marcara el ritmo. Cuando ella se detenía, él se detenía. Cuando ella avanzaba, él la seguía. Todo se desplegó en un silencio lleno de respeto donde nadie tuvo que soportar. Y nadie fue llevado más allá de lo que estaba preparado para ir. Aayita cerró los ojos, escuchando a su cuerpo, no para resistir, sino para sentir. Y lo que más la sorprendió no fue la cercanía, sino la seguridad. No hubo dolor como las advertencias susurradas le habían dicho durante años. Solo hubo calor, solo conexión, como dos extensiones de tierra que finalmente se encuentran tras una larga sequía. Cuando todo se calmó, Aayita apoyó la cabeza en el pecho de Jacob, su respiración aún temblando suavemente. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Pero esta vez no era de dolor. Realmente lo hiciste fácil, susurró, con la voz quebrada por el alivio. Jacob la sostuvo, con la mano firme en su espalda. No fui yo, respondió con suavidad. Fuiste tú. Fuiste lo bastante valiente para creer. Aayita sonrió, una sonrisa distinta a cualquiera que hubiera conocido antes. Sin esfuerzo, sin vacilación. Y en aquel momento comprendió algo que nunca había creído posible: por primera vez en su vida, no tenía que sufrir para ser amada. Solo tenía que ser ella misma. Pasó el verano y llegaron los primeros días del otoño a la pradera. La hierba creció más espesa, los vientos se suavizaron y el rancho Calvel ya no estaba tan silencioso como antes. Aayita posó una mano en su vientre, un gesto aún nuevo, aún tentativo, pero profundamente instintivo. Llevaba ropa tradicional apache con sus costuras crudas y tonos terrosos familiares. Su figura alta y fuerte seguía igual, poderosa como siempre, pero sus ojos eran diferentes. Ya no evitaban, ya no bajaban la mirada. Se mantenía erguida, hombros anchos, como alguien que por fin había reclamado su lugar en esta tierra. Cabalgaban juntos hacia el pueblo en una mañana luminosa. Las miradas familiares regresaron, curiosas, susurrantes, dubitativas. Algunos se detenían en su trabajo cuando Aayita pasaba. Algunos miraban su vientre y luego apartaban la vista rápidamente, como negándose a creer lo que veían. Jacob le tomaba la mano, no con fuerza, no tirando, solo una presencia firme. Aayita apretó en respuesta, sintiendo la fuerza pasar entre ellos. No tenía nada que ocultar. No necesitaba el permiso de nadie para existir. Frente a la tienda general, una mujer blanca miró a Aayita un largo momento y luego hizo un pequeño asentimiento. Solo un leve movimiento, pero suficiente para que Aayita lo entendiera. El mundo no cambiaría en un día, pero podía empezar. Salieron del pueblo mientras el sol ascendía más alto. En los campos detrás del rancho, Jacob detuvo su caballo y se volvió hacia Aayita. No había nadie más, solo el viento y el cielo abierto. Posó una mano en su vientre y se inclinó para besarlo suavemente, no como declaración, sino como reconocimiento. ¿Estás bien?, preguntó. Aayita sonrió. Una sonrisa completa. Sin ocultar. Nunca he estado mejor que ahora. Miró hacia la pradera, un lugar donde una vez se había sentido tan perdida. Ahora se extendía ante ella como una bienvenida. Pensó en los años en que la habían llamado demasiado diferente, en los miedos que una vez habían atenazado su corazón. Y luego posó su mano sobre la de Jacob. Firme. No necesito ser más pequeña, dijo en voz baja. Solo necesito ser amada de la manera correcta. Jacob le besó la frente, el viento levantando el espeso cabello negro de Aayita.
En medio de la pradera abierta, permanecieron no para demostrar nada a nadie, sino simplemente para vivir. Y por primera vez, Aayita supo algo con certeza: la confianza no viene de cambiar quién eres. Viene de estar con alguien que te hace dejar de esconderte de ti misma. Sabía que su cuerpo estaba cambiando. Y esta vez, no tenía miedo. El otoño llegó temprano aquel año. El viento rodaba por la pradera, trayendo el aroma de tierra húmeda y hierba recién cortada. El rancho Calpel no había cambiado mucho, la misma vieja casa de madera, las mismas cercas bajas, el mismo vasto cielo sin nada que te protegiera de él. Pero Aayita sabía que algo había cambiado para siempre. Se sentó en los escalones del porche, con la mano apoyada en su vientre. Sintiendo los pequeños movimientos dentro, cada aleteo era un recordatorio: su cuerpo no era algo que debía soportar o esconder. Era donde comenzaba la vida. Jacob se sentó a su lado, callado como siempre. Ya no necesitaban muchas palabras. Algunas cosas solo necesitaban presencia. Aayita pensó en las palabras que la habían acompañado durante un cuarto de siglo. Eres demasiado, demasiado alta, demasiado fuerte, demasiado diferente. Aquellas palabras una vez la habían hecho creer que el amor siempre venía con dolor. Que si no soportaba, sería abandonada. Pero Jacob nunca la había medido, ni por altura, ni por sangre, ni por las expectativas de ninguno de los dos mundos. Había hecho algo sencillo: le había hecho espacio para quedarse. Aayita se volvió hacia él. Aquel día. Dijo suavemente: cuando dije no puedo soportarlo, pensé que hablaba del dolor. Jacob sonrió, con ojos suaves. Y ahora, respondió Aayita, entiendo. Solo estaba llevando ese dolor sola demasiado tiempo. Jacob posó su mano suavemente sobre la de ella. No para retener, no para guardar, solo para estar allí. Ella miró hacia la pradera donde el sol se ponía lentamente, pintando todo de oro. Y en aquel momento, Aayita comprendió que el verdadero amor no llega para cambiar quienes somos. Llega para darnos permiso de ser nosotros mismos sin tener que pagar por ello con dolor. Su historia no era un cuento de hadas. El pueblo aún albergaba ojos que no habían aprendido a ver de otra manera. El mundo aún se aferraba a sus moldes rígidos. Pero en aquella pequeña casa de madera, Aayita ya no tenía que encogerse para encajar en ninguno de ellos. Y el mensaje que dejaba su vida era tan simple que casi resultaba increíble: el amor verdadero no se mide en centímetros ni en linajes. No exige soportar. Hace espacio. Jacob no salvó a Aayita de quien era. Simplemente permaneció quieto el tiempo suficiente para que ella saliera de su miedo por sí misma. Y a veces eso es lo más sanador que el amor puede hacer. Querido amigo, el amor entre Aayita y Jacob nunca fue ruidoso ni ostentoso. Se construyó sobre paciencia, sobre la sabiduría de detenerse en los momentos adecuados, sobre escuchar en lugar de tomar. Jacob no amó a Aayita porque ella se hiciera más pequeña, más débil o diferente. La amó porque era ella misma. Y Aayita aprendió esto: el verdadero amor no te pide sufrir para ser digno. Cuando amas a la persona correcta, no tienes que forzarte a encajar. Solo tienes que quedarte y ser tú mismo. Ha sido una verdadera alegría compartir este viaje contigo.